capítulo 2, versículo número 20, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Frecuentemente hay ciertas personas que se acercan a uno diciéndole: mire, yo no tengo fe. O diciendo: mi fe es demasiado débil. Yo no estoy de acuerdo. Todos tienen fe. Hay dos clases de fe: la fe natural y la fe que viene por el oír la palabra de Dios. No son ni parecidas. La primera se basa en la evidencia de los sentidos físicos y por lo tanto es una gran ayuda al hombre natural, mientras que la segunda, la fe espiritual, la fe que viene por la palabra de Dios, se basa en el Evangelio y se basa en nuestra relación con Él. Todos tienen cierta porción de fe natural, la fe que usamos en nuestras vidas diarias sin darnos cuenta. La usamos naturalmente y no nos esforzamos por ejercerla. La usamos mientras cumplimos nuestras tareas diarias. Aceptamos un empleo por la fe. Confiamos de que el patrón nos pague el sueldo a la semana o al fin del mes. El administrador del banco nos concede un préstamo por su fe en nuestro carácter y el conocer de nuestro buen crédito. Compramos las necesidades de la vida, tales como la comida, la ropa, los muebles, etc., por fe en la honradez del vendedor. Usamos ciertas marcas de comida y otros artículos porque después de mucho tiempo de comprarlos, vemos justificada nuestra fe en estos productos. Todas nuestras muchas transacciones terrenales se hacen con fe en nuestros semejantes. La fe ha elevado al hombre de la cueva al estado actual de la civilización. La fe es un poder tremendo que inspira al hombre a que realice lo que parece ser imposible. Sin la fe, nuestra civilización presente sería imposible, porque cada pequeño asunto de nuestro mundo terrenal depende de la fe. Fe en personas, fe en instituciones, fe en el gobierno, y la lista continúa. Sin la fe, en este punto se refiere a confianza, todas las ruedas de la industria se detendrían, los gobiernos dejarían de existir, resultaría la anarquía y la raza humana volvería al estado cavernícola. Luego cada uno viviría como le diera la gana, porque habría dejado de existir la fe. ¿Qué haríamos sin la fe? ¿Qué haríamos sin el don de Dios dado a la humanidad? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 1. Hay una forma de fe mucho más alta, basada en la palabra de Dios y nuestra relación con Él. Esta fe se imparte a nosotros cuando actuamos sobre la palabra de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Solamente la persona convertida, el hombre nuevo que habla la Biblia, es capaz de entrar en esta relación. Después de la confesión y el arrepentimiento por el pecado, pidiendo a Jesucristo que more en su corazón, la persona vuelve a ser una nueva criatura en Cristo. Nace de nuevo por el Espíritu de Dios y se hace un hombre nuevo, con vida nueva. Y por la fe uno es nacido de nuevo, se hace una persona nueva en Cristo Jesús y en el proceso se agrega una nueva dimensión a su vida: la inmortalidad o vida eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. He leído Romanos 8, verso 1, verso 2 y verso 11. La fe es la evidencia de cosas todavía no visibles, la convicción de la realidad de cosas que todavía no se perciben por los sentidos físicos. La fe también es la certeza de que estas cosas serán manifestadas. Esta seguridad se basa en la autoridad más firme, la palabra de Dios. La fe nos hace entrar en unión y armonía perfecta con Dios y hace bajar su poder al alcance del alma que busca. No hay otra manera por la cual podemos alcanzar a Dios y recibir su provisión. La fe es una convicción interior manifestada en nuestros corazones por el ministerio del Espíritu Santo de Dios. La fe nos traslada del natural al reino espiritual y alcanza a recibir una contestación visible. La fe abre los portales del cielo, alcanza a tocar a Dios, vuelve con la bendición deseada, enriquece la vida espiritual de aquel que la tiene. La fe es el único medio por el cual las cosas invisibles llegan a ser visibles a nuestros sentidos. Acá tengo un texto en Marcos 11, 24 y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 11, 40 dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estos textos que están acá en el Evangelio según Marcos y según Juan son versículos muy claros y muy fuertes para cada persona. La fe es uno de los poderes positivos en el cual depende la vida eterna. El espigón en que todo el universo da vuelta, el poder que revela a Cristo al corazón humano. Amado oyente, la fe es una fuerza dinámica que hace ver a los ciegos, abre los oídos sordos, suelta la lengua muda y hace que el paralítico salte de alegría. La fe es la fuerza que convierte al pecador, libra al borracho y suelta al cautivo. La fe es el poder que hace brillar la luz en medio de una inmensa oscuridad. Trae esperanza al que no la tiene, gozo al que está triste, consuelo y paz al moribundo. La fe es la fuerza que obliga al evangelista que vaya a los fines del mundo con el evangelio. Y la fe es la fuerza por la cual podemos apropiar las bendiciones de Dios. Hay un texto que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, esa iglesia que tenía tantas dificultades y que los miembros eran tan carnales. Y después de que los exhorta en la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribe, pareciera que había logrado cierto avance espiritual en la corrección, y en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, él tiene otros calificativos para ello, y en la segunda carta, capítulo 5, verso 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Y entonces el apóstol Pablo comienza a tocar esta otra parte importante de lo espiritual en el hombre. La fe no se deja mover por lo que vemos. Y esto es lo que ocurre cuando hablamos en el mundo religioso, que la alegría, el ánimo, el entusiasmo y muchas otras cosas pasan por lo que vemos. Y la fe, que es verdadera, no se moviliza por lo que se ve. Por fe andamos, no por vista. La fe no se mueve por la evidencia de los sentidos físicos. Hay gente que si no ve, no siente, no hace algo, entonces para ellos no hay nada, no existe nada. La fe se mueve solamente por lo que uno cree y puede haber sido sacado de la evidencia bíblica. La fe comienza donde termina la vista. Y el mundo dice:
Ver es creer, pero Dios declara que el creer es ver. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y también hay texto, por ejemplo, Mateo 9:22 dice, tu fe te ha salvado. En el reino espiritual la orden está al revés. La fe es antes de la vista, o sea, de cosas visibles. El creyente que ora debe aprender a ver claramente en la mente las cosas que desea de Dios antes de que las reciba. Uno no precisa ser un gigante de fe para obtener las cosas que pide de Dios, sino que se necesita solamente una fe sencilla. Jesús lo dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. La fe consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dijo Jesús en Mateo 9:29. El creyente que camina por la vista con toda seguridad se encontrará en dificultades. El hombre natural se guía por sus sentidos físicos, pero en el reino espiritual el creyente debe caminar por fe en la palabra de Dios. 10 de los 12 espías que fueron enviados a ver la tierra prometida caminaron por vista. Y tomen nota de las palabras. Vimos y parecer. En el reporte que trajeron, y dijeron, también allí vimos gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Número 13, verso 33. Este versículo es muy importante para ver lo que estos 10 reportearon. Y como resultado de este reporte, los huesos de toda una generación de israelitas se quedaron para emblanquecer en el desierto porque creyeron a sus sentidos físicos más bien que a la promesa de Dios. Dios ya les había dado esa tierra, pero por temor y por incredulidad no pudieron entrar y tomar posesión. Como dice Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El hombre viejo y los sentidos físicos no tienen lugar en la vida nueva. Más bien debemos aprender a caminar por la fe. Debemos reconocer que Dios cumple su palabra y sus promesas. A Josué y Caleb se le permitió más tarde llevar la nueva generación a la tierra prometida, pero hasta ahora Israel no ha podido entrar en una paz duradera porque todo el tiempo vive en pleno conflicto. La fe hace posible lo imposible y la fe alcanza la omnipotencia, se ocupa en cosas que todavía no son visibles y devuelve las contestaciones según las promesas de Dios. Cuando lo invisible se ha hecho visible, la fe ha cumplido su misión. La fe cesa donde principia la vista. Por eso, la fe no es algo que uno puede producir por sus propios esfuerzos. La fe es algo que viene como consecuencia de oír la palabra de Dios, porque para infundir la fe en nuestros corazones, Dios dice, o Pablo escribe, el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no puede ser algo que uno crea de sus propios sentidos físicos, sino que es algo que uno acepta y cree porque ha oído o leído la palabra de Dios. Entonces, este punto explica muchas cosas de las que muchas veces nos preguntamos. El porqué de tantas cosas, ¿no? Y el porqué de la respuesta a esa pregunta, de que hay mucha gente que basa su fe por medio de sus sentidos físicos y de lo que supuestamente piensa o concluye. Pero la Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? Dice el texto, el oír la palabra
de Dios. Entonces, cuando alguien cree lo que usted mismo, que está del otro lado, que tiene su fe y usted cree, bueno, fíjese bien, si lo que usted cree en la cosa o en la acción de lo que usted cree, fíjese si la palabra de Dios lo está mandando, lo está autorizando o lo está prohibiendo. Y si no tiene la palabra de Dios, entonces ha sido una creencia que usted creó por su propio sentido físico o que alguien se lo transmitió a usted porque también lo ha creado de sus sentidos físicos. La palabra de Dios está al alcance de todos. En eso Dios es justo. Y no hay excusa para la pobreza espiritual cuando Dios ha provisto una abundancia para toda necesidad. Por eso la palabra de Dios está. La Biblia es un libro que usted lo puede comprar por unos centavos, donde quiera. La Biblia está escrita a más de 1500 idiomas. La Biblia es un libro que está por el mundo, es el bestseller del mundo y que ha cambiado la vida de muchísima gente. Entonces, ahí podemos ver que la palabra de Dios está al alcance de todo. Y si alguien es pobre espiritualmente, no es porque no tenga forma de enriquecerse, sino porque no quiere. La fe es solamente un regalo de Dios que no se puede comprar por medio de buenas obras. La fe viene porque uno lo anhele tener. En realidad, si uno quiere hacer la voluntad de Dios, tendrá que ver que lo que está creyendo o haciendo es mandado por Él. Porque en otras palabras, uno practica el cristianismo porque quiere agradar a Dios, servir a Dios y alcanzar el premio que Dios dé en el día del juicio final. Pero tener una fe para agradarse a uno mismo o agradar a su familia o porque muchos andan en ese camino, eso no tendría ningún sentido. Por eso la mano de Dios es suficiente para las necesidades que se encuentran en la vida espiritual del creyente, y la palabra que Dios ha dado tiene respuesta para todas esas necesidades espirituales en las que el hombre hoy día se encuentra hundido, en esas necesidades que mucho tiene que ver con lo espiritual. Solamente cuando llegamos a ser obedientes a la palabra de Dios, la cual es la voluntad de Dios, podremos prosperar en la vida. De otra manera no. La fe puede aumentarse por la palabra, por el ejercicio de la palabra. Por eso dice Santiago, no seamos oidores solamente, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aumentar la fe. Se requiere fe hoy día. Si no hay fe, no podremos avanzar en todas las dificultades diarias que se nos presentan. Hebreos, aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38, tengo un texto, y también el capítulo 11, verso 2 y 6, y los leo y dice así: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está el texto. Sin esta fe que viene por oír la palabra de Dios, es imposible que alguien pueda agradar a Dios. O sea que, para que quede claro y que todos podamos darnos cuenta bien, la gente, o la mayoría de las gentes, creen algo, y ellos suponen que porque lo creen, entonces que Dios lo acepta y que está bien, yo lo creo así es y punto. Pero las Escrituras, las Sagradas Escrituras, ¿qué dicen? Sin fe, ¿qué fe? ¿Cualquier fe? No, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces dice, sin la fe, yo voy a agregarle aquí, sin la fe que viene por el oír la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque de lo contrario, si fuera de otra forma, entonces no tendría sentido nada y todo vale. La fe blanca vale, la fe verde vale, la fe azul, amarilla, roja, todas valdrían. Pero sin esta fe que viene por causa directa de
creer el Evangelio de Jesucristo, no se puede agradar a Dios. Entonces, por eso, cuando decimos que hay una sola iglesia, y cuando decimos que hay un solo plan de salvación, y cuando decimos que hay una sola manera de salvar el alma, no somos fanáticos y cerrados. Es que lo sacamos de una suma correcta del texto bíblico. Y este es uno de ellos. Sin fe, ¿qué fe? La fe que viene por oír la palabra de Dios, de Romanos 10:17. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. La salvación es un proceso que envuelve muchos elementos, pero cada elemento depende de la fe. Por la fe recibimos el Evangelio, y por la fe creímos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestras faltas, somos bautizados para el perdón de nuestros pecados y recibimos ese perdón y por fe lo creemos. La justificación delante de Dios y la promesa de la vida eterna. Por la fe creciente llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y Cristo mora en cada creyente verdadero por la obediencia a esa fe que viene del Evangelio. Y somos guardados por la fe, del principio hasta el fin. La salvación es por la fe, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece gratuitamente por Cristo la vida más abundante. Ofrece a través del Evangelio el perdón de pecados, la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás, sobre el poder de ser sus hijos, paz, descanso, salud, fuerza, promesa de vida eterna. Por eso la persona entra en una nueva dimensión de vida cuando acepta a Cristo como el Hijo de Dios y obedece su palabra, siendo bautizado para el perdón de sus pecados, llevando una vida espiritual desarrollada, de amor, de misericordia hacia el prójimo. Por eso lo mortal se viste de inmortalidad. Y de ahí está el texto que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso, por medio de Cristo se obtienen las bendiciones del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y este texto es sumamente claro para que nosotros podamos comprenderlo, podamos darnos cuenta de esto. Por eso la fe agrada a Dios. Él nunca pide lo imposible al hombre. Cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, Él quería decir que Dios ha colocado su fe a nuestra disposición. Podríamos decir, tened la fe de Dios, porque uno puede tener la fe de uno, y tener la fe de Dios. El amor de Dios, uno puede tener amor humano. Una madre tiene amor de madre hacia el hijo, un padre tiene amor de padre hacia el hijo, la hija. Pero el amor de Dios es distinto. Así como uno, ¿no? Un hombre puede tener su madre, su esposa, sus hijos, y tiene amor de hijo hacia su madre, amor de marido hacia su esposa y amor de padre hacia su hijo. Son tres amores diferentes. Y el amor a Dios es un cuarto amor, también diferente a los otros tres. Por eso la fe, uno puede tener su fe, la fe es de Dios, la fe que a Dios le agrada. Esto es lo importante, y esto es lo que estamos hablando. Y por eso asegurando, garantizando al humano el privilegio de suplirse, de llenarse, de crecer de esa, su fe, la fe de Dios. Dios desea que nos gocemos en nuestra relación con Él. Por la fe llegamos a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Por la fe nos identificamos con Cristo, nos hacemos partícipes de su naturaleza y su poder. De lo contrario caeríamos en una anarquía y caeríamos en un fariseísmo tremendo. El significado correcto de la palabra fe quiere decir la unión personal y espiritual con Cristo por la cual llegamos a ser parte de Él, como Él es del Padre. Por eso Pablo dijo, y el texto que pusimos al principio de esta lección, que
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor solía decir, conforme a vuestra fe os sea hecho. También decía, tu fe te ha salvado. Y de esta manera hacía a cada creyente responsable de usar su fe correctamente, y según usara su fe, Dios le recompensaría. Ahí está. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Se puede evitar muchas enfermedades graves y trastornos mentales si uno aprende a confiar en Dios por todas las cosas. Y esta confianza solamente se adquiere cuando uno da a Cristo el primer lugar en su vida diaria. El poder sanador de la palabra de Dios, oración diaria, la comunión con nuestro Creador crean una atmósfera en la cual le da gusto obrar. Dios se revelará por medio de su palabra y caminará con nosotros en el jardín de la oración. El creyente tiene que orar para seguir con vida espiritual. Por lo tanto, encontramos que el Señor, el autor y consumador de nuestra fe, nos deja la obligación de cultivar una fe más rica, más fuerte, por la cual todas las cosas son posibles. Se debe considerar a cada prueba como un desafío a nuestra fe y como una oportunidad para avanzar en la gracia, el conocimiento y la sabiduría. En el proceso, nuestra fe se enriquecen por un profundo crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter cristiano. Por eso, Judas escribió en el penúltimo libro del Nuevo Testamento que os exhortamos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. Y sin la vida espiritual, sin fe, la vida espiritual se marchita y muere. Entonces, podemos concluir preguntando cómo está su fe, cómo está mi fe. Tengamos fe en Dios, una fe clara, fuerte, sincera. Que el Señor Dios nos bendiga y que nuestra fe pueda crecer más y más cada día. Será hasta la próxima audición, si Dios así lo permite.